San Ignacio encabeza los ejercicios espirituales con la oración del alma de Cristo, una oración antigua, medieval, que ya aparece en varios códices del siglo XIV, a la que San Ignacio tenía una muy especial devoción. Esta oración puede ayudarnos a los ejercitantes a situarnos en nuestra propia realidad para que desde ella nos preparemos a comenzar el proceso de los ejercicios espirituales día a día. Alma de Cristo, santifícame. Los problemas del alma, es decir, la falta de aliento, de estancamiento en la vida espiritual, la presencia del cansancio en la propia vida, el desánimo frente a la propia mediocridad. Entonces, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Los problemas del cuerpo, cuando uno siente que el cuerpo es un estorbo y una dificultad, cuando se da la contradicción entre lo que se quiere y lo que se hace, entre los deseos y la realidad, cuando se comienza a constatar la falta de fuerza física y las correspondientes limitaciones. Entonces, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Los problemas de tibieza, de demasiado cálculo en la propia vida, de egoísmo, de búsqueda de comodidad, cuando uno está consciente de la falta de generosidad y de la falta de mayor compromiso en su vida, en la falta de entrega y de la desolación, entonces, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. El problema del pecado y de la falta repetida, las mismas caídas y recaídas, los malos hábitos, el engaño sobre la propia vida, otras veces un pasado que pesa demasiado y que aún nos hace sentir falsos y sucios. Entonces, agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Los problemas de dolor, de dificultades exteriores e interiores, propias y ajenas, la dificultad de controlar los propios sentimientos, los miedos, los aburrimientos, las tristezas, el temor frente a las dificultades y el horror frente al dolor y la enfermedad. Entonces, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Los problemas de oración, es decir, cuando la misma oración se ha vuelto un problema porque la verdad es que no se cree del todo ni a fondo, o porque no se sabe rezar, o porque se siente que Jesús no escucha, o porque no se cree en la misericordia. Entonces, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. Los problemas de la superficialidad al darse cuenta que no se vive en profundidad, aún más que uno vive tal como es modelado por otros, que uno está demasiado condicionado, excesivamente esclavo de las circunstancias que lo rodean, que se vive sin coherencia y solo hacia afuera, sin profundidad y convicción, entonces dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me separe de ti.
Los problemas de la afectividad espiritual, cuando se comprende pero no se siente, cuando se predica pero no se aplica, cuando se predica pero no se conmueve, cuando la fe se vuelve demasiado fría, excesivamente racional, cuando la persona de Jesús se ha vuelto un concepto o una idea o una moda. Quizás hubo un pasado cuando uno gozaba en la presencia de la cercanía divina, pero ahora ha entrado la amargura, el cinismo para poder sobrevivir sin tener dolor y sin demasiadas preguntas. Entonces, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Los problemas de una situación difícil y agobiante, cuando se siente que los demás se aprovechan de uno, cuando uno se topa constantemente con el egoísmo de otros, cuando da miedo ser el primero y atreverse para no hacer el ridículo, cuando la atracción por el poder, los aplausos, el prestigio, la riqueza se hace muy fuerte. Entonces del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón abierto y vulnerable, con la valentía que da el saberse en la presencia de un Padre misericordioso, quizás en medio de las dudas que dejan el alma inquieta, colocarse delante de la presencia de Dios sin tratar de buscar respuestas en silencio, no hacer promesas, sino tan solo estar en su presencia desde la sinceridad de uno mismo. Amén, amén. Combate hacia la conversión, día 30. El real camino de la cruz. El camino diario resulta a veces un pequeño vía crucis. Recorrer este camino con Jesús mediante la oración de la vía crucis puede ser una manera de acercarse al sufrimiento de Jesús, ofrecerle el dolor presente en la propia vida y asumir como Jesús el dolor de otras personas. En la primera estación rezamos: Jesús condenado a muerte. Jesús no engaña a nadie. Si el mundo les odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero como no son del mundo, porque yo al elegirlos les he sacado del mundo, por eso el mundo les odia. Juan 15:19. Por consiguiente, asumir el estilo de Jesús implica también ser rechazado por los criterios de la sociedad. La sencillez y la sinceridad no cuadran con la mentira y las apariencias. La bondad y la misericordia no caben en un ambiente de ascenso social a toda costa. La pobreza y la desposesión choca con el afán de consumo y de riqueza. En la segunda estación, Jesús con la cruz a cuestas. En el madero vertical se pueden colocar todos los espacios del dolor: casa, familia, trabajo, parroquia, iglesia, comunidad, etc. Mientras en el madero horizontal, los tiempos del dolor, tiempos de duda,
tiempo de tentación, de tristeza, de soledad, de sinsentido. Pero estos dos maderos cruzan y aparece la figura de Jesús en la cruz. Llevar la cruz solo resulta insoportable, pero con Jesús al lado y al frente se encuentra la paz. Vengan a mí los que están cansados y sobrecargados, yo les daré descanso. Mateo 11:28. Tercera estación, la primera caída es el peso de la convivencia con uno mismo, es el aceptarse a uno mismo. Las propias contradicciones, miedos, dudas, desconciertan y quitan el entusiasmo. Con los propósitos reiterados pero no cumplidos, la afectividad abierta al otro, pero también desordenada y caprichosa, con la soledad como entrega, pero también quejosa y reclamada, en- con todo lo que uno es y tiene, es preciso levantarse y retomar el camino. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. El dolor de la impotencia al mirar el sufrimiento de seres queridos, el dolor de aquellos que sufren por uno, el dolor de aquellos que rodean a uno, el dolor propio y ajeno. Es el momento de confiar sin hacer preguntas, pero no siempre se tienen respuestas. Quinta estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. En la vida uno descubre verdaderos amigos que saben compartir el propio dolor. Hay momentos que le ayudan a uno a llevar la propia y pesada cruz. El sacerdote no significa El ser sacerdote no significa negar las propias debilidades. Aún más son esas vulnerabilidades que acercan a la gente y hacen creíble la palabra pronunciada. A veces es el orgullo que impide el grito de ayuda que se necesita, el apoyo de la comunidad y de los compañeros en el ministerio. Por otra parte, no siempre se es un cirineo con el otro porque no aceptamos el propio dolor y entonces el dolor del otro se hace aún menos soportable. Sexta estación. Verónica enjuga el rostro de Jesús. No siempre se puede quitar el dolor del otro, pero siempre es posible enjugar su rostro para que pueda ser mejor el camino. Las lágrimas impiden ver el camino y existe el peligro de desviarse y perderse. Cada vez que alguien limpia el rostro fatigado del otro, es preciso al dejar siempre impresa la imagen del propio agradecimiento y la imagen de la reconciliación. Séptima estación, la segunda caída. La primera caída es fruto del dolor que uno encuentra en sí mismo. La segunda caída es la cruz
con que se soporta al otro. Es el dolor por ser humano en un mundo que no entiende de fraternidad. Es la cruz de las relaciones interpersonales que a veces se ven entorpecidas por incomprensión y prejuicios mutuos. Si la primera caída es el resultado de la propia vacilación, la segunda es fruto del empujón provocado por el otro. Octava estación, las mujeres de Jerusalén. Estas mujeres se golpeaban el pecho y gritaban lamentándose por Jesús, pero él les dice, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes. Lucas 23:28. Existe el dolor externo de quejas, rabietas, lamentaciones, del descontento porque los otros no piensan como uno y tampoco son como uno quisiera que fueran. Es el dolor que se queda con lo teórico y reside en la fantasía de uno. Pero ¿es esto lo fundamental? ¿No sería mejor mirarse con sinceridad para detectar las propias inconsecuencias y las injusticias, el divorcio existente entre la palabra pronunciada y la vida diaria? Novena estación. La tercera caída. La primera caída se produce por el hecho de ser persona, la segunda por ser humano, por ser hermano, y la tercera por ser hijo de Dios. Es el dolor del vacío, de sentir pura ausencia, de creer sin ver, de esperar sin tener, de dar sin recibir. El dolor frente al miedo de perder la vida, de entregar la propia libertad, de apostar siempre en él. La tercera caída es el tropiezo con la tierra dura y seca, una tierra sin cielo, sin luz, sin Dios. Décima estación. Jesús despojado de sus vestiduras. Ir a la muerte, despojado, sin cubrirse, sin ninguna defensa. Ir a la muerte lleno solo de amor por la humanidad es el dolor de la pobreza y de la desposesión. Es la hora de la verdad. 11 estación. Jesús es clavado en la cruz. Cada uno tiene su cruz y también cada uno clava su cruz. ¿Y por qué no decirlo? Nada como cada uno clava una cruz para otro, queriéndolo o no queriéndolo, consciente o inconscientemente, sin intención o con intención. Una cruz sin Cristo no tiene ningún sentido porque es tan solo un peso que cansa y agobia. Es preciso que Jesús esté clavado en la cruz de uno. Es preciso creer y creer que Jesús está clavado. Es preciso creer que Jesús quiere estarlo. En el momento en que Cristo está clavado en la vida de uno, entonces el patíbulo se convierte en altar, el sacrificio en ofrenda, el vacío en entrega, el abandono en confianza.
12 estación. Jesús muere en la cruz. Se rasga el velo del santuario, tiembla la tierra y se hendieron las rocas. Mateo 27:51. Solo la cruz queda estable y firme. Esta tierra estremecida y convulsa que andaba a la deriva queda de pronto anclada para siempre en el cielo. La cruz de Cristo es el ancla, como un ancla recortada sobre el cielo del Calvario. Es el ancla que desde la tierra se ha tirado hacia el cielo, haciendo un puente transitable. La cruz de Cristo es esperanza de sentido en medio del sinsentido. La cruz de Cristo es esperanza de horizonte y de luz en medio de la confusión y la oscuridad. No es la cruz, sino es la presencia de Cristo en la cruz la que invita a la confianza, porque eh, el Jesús de la cruz es el Señor resucitado. Hechos 2:36. 13 estación. Jesús en brazos de su madre. En María está la compasión frente al dolor. La pasión se hace compasión. El propio dolor se hace fuente de compasión para otros. Por una parte, el mismo Jesús regala a su propia madre para acompañar a la humanidad en su caminar histórico. Mujer, allí tienes a tu hijo. Juan 19:25-27. Por otra parte, Jesús invita a la iglesia a ser no tan solo maestra, sino también madre de la humanidad. 14 estación. Jesús en el sepulcro, el silencio de Dios, el dolor oculto, desconocido, enterrado. ¿No será el momento para colocarlo en el sepulcro, pero consciente de ello? Es también la siembra humilde, dispersa, pero que espera el día de la cosecha. Son las largas horas de escucha pastoral, de atención pastoral, de entrega pastoral, que sin apuro ni impaciencia esperan el fruto cuando llega el Señor y golpea la muerte. Al acompañar a Jesús en su Vía Crucis, uno recorre con una lucidez dolorosa el propio camino diario de la cruz, un camino que se recorre a veces sin ganas, un camino que se recorre en plena oscuridad, pero la importancia es seguir caminando y siguiendo a Jesús, confiando en Él, porque solo Él es el sentido y el camino. La confianza del discípulo está depositada en la promesa del Maestro. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. En los momentos oscuros, Jesús le pide a sus apóstoles para que no se confundan y que tengan confianza en Él. Juan 14:1.
porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús es el único camino para descubrir la verdad profunda que conduce a la auténtica vida. Las 7 palabras. Las 7 palabras de la Pasión son un auténtico testamento, el resumen de la vida de Jesús, que nos permiten acercarnos a su corazón y confrontar con el nuestro. Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34, Mateo 27:46, Salmo 22:1. El dolor del inocente sin explicación posible que hace gritar, pero ¿por qué? Son los porqués que quedan sin respuestas. No siempre se puede explicar el mal, como tampoco siempre se puede entenderlo. Solo queda pronunciar la palabra de protesta y después confiar en un Dios misericordioso. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. El dolor se abre al otro, que no se cierra, que no se pudre, que no se revela ni blasfema. El dolor asimilado y asumido siempre resulta una ocasión privilegiada para comprender al otro en su propio dolor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. El dolor de la inseguridad frente a las propias dudas y limitaciones es el dolor de la criatura que se reconoce como tal y se abre al Creador en quien aprende a confiar. Es la desposesión del vacío que se deja llenar por la presencia de Dios. Es la recuperación del sentido al arrodillarse frente a Dios. Mujer, María, ahí tienes a tu hijo Juan, a Juan. Ahí tienes a tu madre, Juan 19:26-27. El dolor que acompaña simplemente acompaña sin soluciones ni remedios, pero acompaña en silencio el dolor del otro. A veces hay palabra alguna que se pueda pronunciar frente al dolor del otro. Aún más, cualquier palabra estaría fuera de lugar. Es el momento del silencio que acompaña. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Es el dolor que perdona y justamente perdona porque es capaz de comprender. No se puede perdonar si antes no se ha intentado comprender. El perdón es fruto de la comprensión. A veces las personas hacen el mal por razones de debilidad y para salir de su propia inseguridad. Tengo sed. Juan 19:28. El dolor que necesita de otros, el dolor que acepta la ayuda de los demás, es el dolor que expresa el Salmo. Como tierra reseca, tengo sed de ti. Salmo 42. Es el dame de beber dirigido a la samaritana, Juan 4:7. Es el cuánto hicieron a uno de estos mis hermanos
más pequeños a mí me lo hicieron. Mateo 25:40. Todo está cumplido. Juan 19:30. El dolor fiel, fruto del esfuerzo, de la fatiga, del cansancio de aquel que sabe quedarse hasta el final sin tropezar frente a las dificultades y los obstáculos. Solo la cruz de la fidelidad conoce también la felicidad de la resurrección, porque la fidelidad confía en la promesa de que aquellos que confían en Jesús nunca serán defraudados. La tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada, esperanza. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestra vida, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Romanos 5:4-5. Veamos ahora la presencia de la Santísima Virgen María. Contemplar y reflexionar sobre el dolor de Jesús en la pasión sería incompleto sin referirnos a su madre, no solo porque el dolor del hijo es el dolor de la madre, sino también porque el dolor de la madre es el dolor del hijo. Tanto es así que Jesús se preocupa de su madre y desde la cruz le confía el cuidado de su discípulo amado. Ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Juan 19:27. La experiencia de la Anunciación, Lucas 1:26-38, constituye el principio y fundamento de María. María se sitúa ante Dios y ante el mundo porque asume una opción fundamental, abre su vida. Ella discierne las palabras de el arcángel Gabriel al preguntar: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Y después realiza su elección: hágase en mí según tu palabra. En ella se hace realidad la total disponibilidad a la acción de Dios. María medita y reflexiona los acontecimientos frente a las palabras de los pastores que llegan a visitar al niño. Contando su experiencia, se dice que María guardaba todas estas cosas, meditaba y las meditaba en su corazón. Lucas 2:19. Y después del episodio de Jesús que se queda en el templo hablando con los maestros porque debe estar en las cosas de su padre, se observa que su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Lucas 2:51. María conserva las situaciones que vive al lado del niño Jesús, pero no las almacena simplemente como nos como si fueran unos contenidos que se amontonan en la cabeza como recuerdos o anécdotas. María las conserva y las meditaba en su corazón. María discierne para captar el significado profundo de los acontecimientos, abriéndose a la acción y la sorpresa de Dios en su vida. María conserva las cosas no solo en su memoria, en el recuerdo, en la cabeza, sino en el corazón. En las bodas de Caná, Juan 2:1-12, María confía en su hijo al observar los problemas y las dificultades de otros.
pide su intercesión, pero también se dirige a los sirvientes para que hagan lo que Jesús les dice. Se llenan las tinajas de agua, el agua se convierte en vino. El esfuerzo humano aporta el agua, Jesús hace el resto. María sabe lo que su hijo puede hacer, pero también lo que el ser humano tiene que hacer. Cuando Jesús estaba colgando de la cruz, María estaba acompañando a su hijo. Juan 19:25. Es un dolor que ella no puede remediar, ni solucionar, ni aliviar, ni evitar, pero se queda junto a la cruz. María discierne, María medita, María intercede, María acompaña en el dolor. Ella es la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres. Por ello Jesús destaca en ella no tanto su maternidad física cuanto su total disponibilidad a cumplir la voluntad de Dios. Mateo 12:50. Aunque implique situaciones de desconcierto y de profundo dolor, porque siempre supo confiar y esperar cuando pronunció el hágase en mí según su divina voluntad. Se nos proponen las siguientes lecturas bíblicas: Marcos 14, 15, el relato de la pasión. Mateo 26-27, el relato de la pasión. Lucas 22-23, el relato de la pasión. Juan 18-19, el relato de la pasión. Marcos 8:34-38, asumir la cruz en el seguimiento. Una de Corintios 1:17-31, la sabiduría de la cruz. Respondamos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son mis muertes parciales? ¿Cómo las enfrento? He hecho la opción por el pobre en nombre del Señor crucificado.